Buenas noches y bienvenidos al programa de la semana, espacio donde resumimos los acontecimientos más destacables de la última semana en Antequera y en la comarca. Comenzamos. Y comenzábamos la semana con el camino a esta nueva normalidad que suponía también un aumento de casos en la comarca de Antequera. Este lunes fue el tercer día consecutivo de repunte de casos en el área sanitaria norte de Málaga, siendo 14 más que en el día anterior y correspondiendo 15 únicamente a la ciudad de Antequera. Tras más de 40 días de confinamiento, desde el pasado sábado 2 de mayo, los ciudadanos han podido salir a la calle para realizar actividad física o dar un paseo, emprendiendo así el camino hacia la nueva normalidad como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, esta desescalada gradual se está viviendo en Antequera y comarca con un incremento considerable de nuevos contagios por COVID-19 en la última semana. Este lunes es el tercer día consecutivo de repunte de casos, concretamente 14 más que ayer, de los cuales la mayor parte, 5, se han producido en Antequera. El resto de nuevos contagios se han registrado en Archidona, Villanueva del Rosario, Cuevas Bajas, Villanueva de Tapia y Villanueva del Trabuco. Estos nuevos afectados elevan la cifra total a 232 contagios desde que comenzó la pandemia, manteniéndose los 25 fallecimientos, mientras que el número total de curados en la comarca asciende a 150. Además, este lunes 4 de mayo comienza la fase 0 de la desescalada. Esta etapa permite la apertura de pequeños locales que puedan ofrecer servicios con cita previa para la atención individual y que se rijan a las recomendaciones y medidas de prevención y seguridad sanitaria. Según la evolución de la curva de contagios, el próximo 11 de mayo comenzará la fase 1, que consistirá en el inicio parcial de ciertas actividades. Y el martes conocíamos los datos del paro que confirman que el confinamiento sigue afectando al empleo en la ciudad de Antequera, contando con 208 desempleados más en el mes de abril. Unos datos que ya se esperaban debido a la crisis derivada de la pandemia del virus COVID-19 que ha afectado a toda la comarca, excepto en la localidad de Sierra de Yegua. El estado de alarma derivado de la crisis del coronavirus continúa perjudicando al ámbito laboral y a los empleos, pues como se predecía, el número de desempleados en Antequera vuelve a subir, en esta ocasión en 208 personas más, que elevan la cifra total de parados a 4.380. Y bueno, 208 parados más, que bueno, en comparación con los 709 que hubo en el pasado mes de marzo, pues nos podemos dar con un canto en los dientes, ¿no? En total 917 parados más en estos 2 meses, lo cual nos lleva a una destrucción de casi 1.000 parados. Pero bueno, en comparación con el batacazo que ha habido desgraciadamente a nivel nacional, con una subida de casi el 8%, en Andalucía no ha llegado al 3,5%, en Málaga 4 y pico, y en Antequera el 4 y pico también, casi el 5, ¿no? Bueno, pues ahí no hemos mantenido el tipo, mal, pero hemos mantenido el tipo, se puede decir, en este mes de abril. Ojalá que esto sea ya, hayamos tocado fondo, ¿no? Nos vamos a junio, julio del año 2016, con 4.380 parados en la actualidad. En mayo-junio del año 2016 teníamos 4.200, entre 4.400 y 4.200. Aunque se registraron más de 700 personas en el primer mes de confinamiento, el paro tiende a subir desde principios de año. Por su parte, el alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha comparado la subida del paro local con el nacional. También se ha referido a la actuación y resultados obtenidos en esta materia por parte del Ejecutivo Central. La ministra de Trabajo hace unos días dijo que las cifras de paro iban a ser positivas porque habían puesto los medios para frenarlo, y la verdad que sus declaraciones distan muchísimo con los 282.891 parados más que ha habido en este mes en España, un 7,97, casi un 8% en la mayor caída del paro en la historia del cómputo del desempleo en nuestro país.
Al igual que en Antequera, el número de personas que han perdido su empleo y se han apuntado al paro en el mes de abril ha subido en el resto de municipios de la comarca, salvo en Sierra de Yeguas, que ha descendido en 7 personas. Y el miércoles conocíamos que el Ayuntamiento de Antequera ha abierto un nuevo plazo para presentar la solicitud de terraza y su ampliación de cara a la próxima apertura. Unos 29 negocios hosteleros de Antequera han decidido ya abrir sus puertas el próximo 11 de mayo, si se inicia la fase 1 del desconfinamiento. Con el objetivo de apoyar la reanudación de la actividad del sector hostelero, el alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha anunciado a través de un bando una serie de medidas generales que complementan el plan reactivante anunciado en abril. El único objetivo de apoyar sin fisura, la vuelta a la actividad comercial, la vuelta a la actividad empresarial, la vuelta a la actividad hostelera, de todos los sectores comerciales, pero especialmente el del sector de la hostelería, por ser, repito, el que tiene mayor incidencia en la vía pública, ya presentamos en el pasado lunes 13 de abril, lo recordarán, va a ser ya mismo un mes, un plan que llamamos el plan reactivante, en el que se establecían medidas de ayuda al sector de la hostelería cuando las circunstancias lo permitieran. Parece que ahora, en fechas próximas, lo van a hacer. ¿Cómo eran? Y allí lo anunciamos, la ampliación del plazo de presentación de solicitudes para la exención del pago de terrazas, ya establecido, así como preveíamos la ampliación del espacio de ocupación de la vía pública de las terrazas para facilitar la contratación, ya lo dijimos, Y, bueno, también anunciamos que se contemplaría, en el momento que la normativa lo permitiera, la ampliación del horario de dicha apertura de esos bares y restaurantes y la organización de eventos culturales, eventos lúdicos en la propia vía pública. Así, bares y restaurantes que lo deseen y no lo hayan hecho antes pueden solicitar de forma telemática una autorización para ocupar la vía pública, así como una ampliación del espacio de las terrazas ya autorizadas de cara a su próxima apertura. Se pueden volver a solicitar en este plazo nuevas autorizaciones para ocupación de vía pública con terrazas por procedimiento telemático en el registro del Ayuntamiento de Antequera, que es registro@antequera.es, así como ampliaciones de espacio, es decir, el que ya tuviera terraza puede, a través de este mismo mecanismo, solicitar la ampliación del espacio estando ya autorizadas, para lo cual se presentará igualmente, de manera telemática, la propuesta gráfica de la localización y superficie del espacio que se pretende ocupar y la distribución del mobiliario de la terraza, cumpliendo, lógicamente, las determinaciones de los 50% que ha establecido el estado de alarma. Cabe destacar que el Ayuntamiento de Antequera estudiará los casos de forma individual, pudiendo regular la circulación del tráfico rodado en ciertas calles o zonas para favorecer la ampliación de terrazas. Si es imposible concederle esa ampliación, prevemos la posibilidad de, en determinadas fechas del calendario semanal, lógicamente, cerrar al tráfico determinadas vías públicas, al tráfico rodado, vías públicas o zonas urbanas, determinadas, cerrarlas al tráfico para posibilitar esa ampliación con más espacio. Si cerramos al tráfico ya hay más espacio, ¿verdad? Pues entonces ya sí puede concederse esa ampliación, pero sin perjudicar al horario de apertura del resto del comercio. Al menos 29 de los casi 100 hosteleros de Antequera ya han decidido abrir el próximo 11 de mayo si se inicia la fase 1 de la desescalada. Y ayer conocíamos que el Ayuntamiento de Antequera ha vuelto a reactivar los procedimientos de contrataciones y licitaciones públicas por valor de 2,5 millones de euros. Además, se está trabajando también en nuevos contratos hasta el mes de julio que permitirán elevar esta cifra hasta los 4,5 millones de euros. El alcalde de Antequera, Manuel Barón, y su primer teniente de alcalde, Juan Rosas, han informado en la mañana de hoy sobre la reactivación de los procedimientos asociados a contrataciones y licitaciones que quedaron en suspenso el pasado mes de marzo en todo el país como consecuencia de la declaración del estado de alarma por la pandemia del virus COVID-19. En el Ayuntamiento de Antequera registramos el pasado lunes una moción al Pleno en este sentido, ¿no? para solicitarle al Gobierno que reactivara la plataforma de contratación del Estado. Bueno, pues, milagro, el martes pasado, antes de ayer,
recibimos una comunicación y una nota de prensa de la presidencia del gobierno en la cual se nos comunicaba a los ayuntamientos que se reactivaba la plataforma de contratación electrónica del Estado y que entraba en efecto hoy jueves. En ese sentido, el Ayuntamiento de Antequera se ha puesto manos a la obra desde que el Gobierno de España anunciara el pasado martes el levantamiento de la suspensión de este tipo de procedimientos. Desde que el Estado desactivó la plataforma de contratación del Estado hasta hoy, y hoy lo vamos a activar para empezar a terminar el proceso de licitación, el Ayuntamiento de Antequera va a subir licitaciones y contrataciones a la plataforma por valor de 2,5 millones de euros. ¿De acuerdo? De 2,5 millones de euros en estos 2 meses que llevamos de estado de alarma y de inacción en la contratación. Y que desde ahora hasta el mes de junio, primeros de julio, o sea, mayo, junio y los primeros días de julio, el negociado, el área de contratación del Ayuntamiento de Antequera licitará, presentará en la plataforma electrónica licitaciones por valor de otros 2 millones de euros. ¿De acuerdo? Quiere decir que desde mitad de marzo, hasta mitad de julio, con este incluso parón que hemos tenido, el Ayuntamiento de Antequera licitará contratos por valor de 4,5 millones de euros. El teniente de alcalde ha recordado por su parte que el Ayuntamiento de Antequera lleva licitando por medios electrónicos desde finales del año 2018, por lo que será una de las primeras administraciones en toda España que desde hoy ya ha empezado a levantar la suspensión de las licitaciones paralizadas por orden del Gobierno central desde que se iniciara el periodo de estado de alarma, pudiendo realizar ya, por tanto, nuevas licitaciones públicas con el objetivo de seguir contribuyendo a la reactivación de la economía. Así, a primera hora de la mañana hemos procedido al levantamiento de los 4 procedimientos que estaban paralizados y que son los siguientes. El servicio de natación terapéutica, contrato por valor de 52.700 euros. El contrato de servicio de mantenimiento de software del archivo municipal, por valor de 17.200 euros. Servicio de delegado de protección de datos, contrato por valor de 35.800 euros. Y por último, el servicio bancario de pago mediante dispositivo TPV por importe de 24.300 euros. También se ha procedido hoy a la adjudicación de un contrato que igualmente había quedado paralizado, la adjudicación del servicio de albañilería para el mantenimiento de la vía pública y de edificios municipales. Un contrato cuyo valor estimado era de 638.200 euros y que se ha adjudicado a 3 empresas por valor de 594.000 euros, produciéndose así un ahorro de 44.000 euros y que dotará de 3 cuadrillas de mantenimiento a Antequera, siendo una de ellas exclusivamente y se pondrá exclusivamente al servicio de nuestras pedanías. Así que, el mismo día en el que el Gobierno de España permite el levantamiento de contratos suspendidos, el Ayuntamiento de Antequera adjudica un contrato por valor de 594.000 euros y reanuda contratos por valor de 130.000 euros. Entre mañana, viernes y el lunes de la semana que viene, se procederá a la adjudicación del contrato de vigilancia y seguridad de edificios municipales, con un valor de 370.000 euros. Y se celebrará la mesa de contratación de forma telemática, la primera en la historia de la ciudad, para continuar el procedimiento de adjudicación de la pasarela peatonal del Arroyo del Alcázar. Rosas ha alabado también el trabajo desarrollado por los técnicos municipales del área de contratación, labor que también permitirá que a partir de mañana se puedan publicar en el portal de contratación del Estado otras 8 nuevas licitaciones. Suministro de combustible para vehículos y maquinaria del Ayuntamiento, contrato por valor de 210.000 euros. Suministro de uniformidad para la Policía Local, contrato por valor de 160.000 euros. Suministro e instalación de elementos recreativos para la zona de recreo de la piscina municipal,
contrato por valor de 177.000 euros. Servicios de socorrismo acuático para la piscina municipal, contrato por valor de 160.000 euros. Servicio de mantenimiento del software del portal web del ayuntamiento, contrato por valor de 29.000 euros. El contrato de seguro de responsabilidad civil del ayuntamiento por un valor de 120.000 euros. Cursos de formación de trabajadores del PFEA por valor de 15.000 euros. Y por último, el contrato de rescate, recogida, alojamiento y protección de animales en nuestro término municipal, que tiene un valor de 280.000 euros. Por ello, en una primera acción inmediata de licitación, el Ayuntamiento de Antequera va a licitar contratos nuevos por valor de 1.151.000 euros. Y ahora les dejamos con la conferencia La generación del 27 y el flamenco de Juan Pinilla, actividad celebrada durante la Semana Cultural con motivo del Día del Libro en la localidad de Campillos. Muy buenas tardes, amigas y amigos y todas las personas que nos sigan a través de esta primera feria del libro virtual que se celebra en Campillos, esta bellísima localidad malagueña a la que me une tanto afecto por muy diversas cuestiones, desde la amistad, que es uno de los sentimientos más nobles y bonitos que pueda experimentar un ser humano, personificada en mucha gente de Campillos, hasta esa enorme tradición que hay hacia el flamenco y hacia la cultura en general. Dense por saludados todas las personas que de Campillos quiero y aprecio, y el tema del que les voy a hablar hoy es un tema que a mí me parece fascinante, sobre todo porque los flamencos en general le debemos mucho a la generación del 27 y a una enorme labor que estos intelectuales, poetas especialmente, realizaron en torno a esta música, a la música del flamenco. Y va a ser de eso de lo que vamos a hablar, de la generación del 27 y del flamenco. Y les saludo y les mando estas palabras desde mi edificio, desde mi piso, perdón, del Camino de Ronda en Granada, una ciudad que tiene mucho que ver con este tema y con este título, Generación del 27 y flamenco, porque en Granada ustedes saben que nació y murió asesinado Federico García Lorca, uno de los grandes nombres de la generación del 27, uno de los más conocidos, quizá el más universal, ¿verdad? Y también Granada tiene mucho que ver con el flamenco. Desde donde me encuentro, que está muy cerca del centro de Granada, veo casi por una estrechez de aquí del Camino de Ronda la Huerta de San Vicente, que fue el último sitio donde vivió Federico con su familia cuando se vino a confinarse, salvando las distancias de la guerra civil que había estallado, y lo que no sabía es él, el hijo más pródigo de Granada, es que iba a ser asesinado por sus propios compatriotas. Bien, dicho esto, creo que para abordar esta charla, que va a ser ilustrada con mis cortísimos conocimientos de guitarra, yo soy cantador, como ustedes saben, o aficionado, si prefieren, que es quizá el culmen de cualquier artista, de cualquier cantador que le digan aficionado. Voy a intentar ilustrar porque la cuestión da para ello, ¿verdad? Y creo fundamental para darle la importancia que requiere el mundo del flamenco y sobre todo la generación del 27 y el trato que dispensó, el maravilloso trato que dispensó al flamenco, hay que ponerse en antecedentes, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la generación del 27 ya hablamos de los años 20, casi los años 30, en los que el flamenco ya gozaba de cierto prestigio y de cierto reconocimiento, pero fueron ellos efectivamente, y venían de atrás,
los que de alguna manera le dieron ese pundonor intelectual en el mundo entero. Fíjense Federico García Lorca escribiendo aquel poema de Cantejondo, que aunque no eran todo métricas populares, pero sí que había muchos poemas interesantes dedicados al cante flamenco. Es decir, hoy día cuando adaptamos el poema del Cantejondo de Federico, o canciones, hacemos adaptaciones, pero no son cantables todos los poemas, o en cualquier caso habría que descomponer el flamenco en sí para adaptarlo a la poesía, cosa que me parece muy lícita. Bien. Ese Miguel Hernández, que además muy poca gente saben que también cantaba y que escribía como repentista, les recomiendo, si les interesa Miguel Hernández, que para mí es uno de mis favoritos, un libro del desaparecido flamencólogo y investigador murciano José Gelardo, en el que habla precisamente de Miguel Hernández y el flamenco, cómo compuso letras para el niño de Orihuela, que era el niño de Sorihuela, lo que pasa es que ha pasado como niño de Orihuela, era cantador de Jaén, para el niño de Fernán Núñez, e incluso compuso el himno del equipo de fútbol del Orihuela. Es decir, Miguel Hernández tuvo una amplísima relación con el mundo del flamenco, también Juan Ramón Jiménez, como vamos a ver, pero los antecedentes, vamos a ser muy sucintos, vamos a hablar así muy por encima. El flamenco es una música que, como saben ustedes, nace en Andalucía y nace como consecuencia de todo ese crisol, de toda esa amalgama de pueblos, de lenguas, de religiones. Todo ha influido en la gestación máxima del flamenco. Esa música, esa cultura popular que hunde las raíces en esta tierra, en Andalucía. No nace en ningún otro sitio del mundo, ni la trae nadie. Es decir, toda la mezcla de bizantina, de los árabes, por supuesto, tanta influencia, tantísimos años aquí en España, tantos siglos, de los romanos, de la música mozárabe, la jarcha, de los lamentos judíos, sefardíes, toda esa conjunción de cantos, incluso cantos gregorianos, toda esa mezcla de lenguas y de historias y de pueblos que ha sido Andalucía a lo largo de los siglos, ha conformado esa cultura, nuestra forma de hablar. El flamenco tiene mucho que ver con nuestra forma de hablar y de expresarnos, y el paisaje en el que se desenvuelve el flamenco. Por lo tanto, es una música y una cultura que nace únicamente en Andalucía, y lo hace entre la gente más pobre, entre la gente más llana, entre las clases más populares, entre las capas populares andaluzas. Es una música que emana del pueblo, que brota del pueblo, y que se basa, el cante especialmente, en la literatura popular. Es decir, hablamos de flamenco y generación del 27, hablamos de flamenco y poesía, y parece prácticamente una redundancia, porque el flamenco es poesía, está basado en la poesía popular. A veces eran personas anónimas de los pueblos que con una capacidad, eran repentistas, eran troveros, eran poetas populares, y con una capacidad de síntesis escribieron cosas tan maravillosas como, por ejemplo, le dijo la lengua al suspiro, salte a buscar palabras que digan lo que yo digo. Fijaros qué cosa más linda, escribió o compuso una persona que no sabemos su nombre y que lo sintetizó todo en esos 3 versos. O, por ejemplo, La noche del aguacero. Este ejemplo se lo pongo mucho a los jóvenes, a los niños, cuando voy a los institutos a hablarles para que se enganchen al flamenco. Les digo, la noche del aguacero, ¿dónde te metiste que no te mojaste el pelo? Fijaros qué historia de celo hay ahí, ¿verdad? Y qué manera, con palabras tan sencillas, pero qué manera de resumir todo el Otelo de Shakespeare en 3 versos, en una soleá, si ustedes quieren. Hay por ahí, creo, no sé si en Ronda, pero hay un escritor que hizo algunos versos de los que hoy día canta todo el mundo, pero que son absolutamente flamencos y rezuman y saben a populares. Soledad no es estar solo, es que yo te quiera a ti y que tú quieras a otro. Eso es el flamenco, esa sencillez, esas palabras escogidas de nuestro acervo popular para decir lo máximo condensado en tan poco. Dice el periodista Paco Espínola que el flamenco es la primera música telemática de la historia. Por eso, porque se condensa de esa manera un lenguaje un mensaje, quiero decir,
tan absolutamente fascinante. Por lo tanto, esto para decirles que el flamenco, el cante especialmente, que parece que fue lo primero que hubo, aunque hay quienes apuntan por ahí que la guitarra pudo ser anterior. En cualquier caso, nosotros conocemos a Tío Luis de la Juliana como el primer artista flamenco, que era un cantaor, y después vinieron tantos y tantos nombres de cantadores especialmente que han trascendido. Bien, está basado en la poesía, por lo tanto hablamos de poetas. Y si no poetas, los cantaores, que muchos de ellos, como en el caso de Silverio, componían sus propias letras, tenían que interpretar la poesía popular o amoldarla a su propio sentimiento, a su propia forma de sentir. El cantador no podía mentir, tenía que expresar lo que estaba sintiendo en ese momento. Bien, dicho esto, es por tanto el flamenco una música que nace en la clase obrera. Además, prueba de ello es que el flamenco se asienta sobre cantes de trabajadores, es decir, pocas músicas populares habrá donde se acuñen más cantes de trabajadores como en el flamenco. Les pongo un ejemplo. Cantes del campo, cantes de arriero, que se les llaman trilleras, que se les llaman cantes de labor, cantes de las minas o cantes de los mineros, cantes de las javeras, mujeres malagueñas que recogían habas y las vendían pregonándolas, cantes de fruteros que pregonaban también. Existe una infinidad de cantes del trabajo porque el flamenco se asienta y nace, como les digo, entre las clases populares y trabajadoras andaluzas. Bien. ¿Y qué ocurre? Que el flamenco nace en esas condiciones, especialmente de marginalidad, de gente muy pobre que sufrían que las devastaciones del tiempo, cuando el flamenco se consolida, que especialmente el siglo XIX, hablamos de un siglo de muchísimos cambios en Andalucía, de reyes déspotas, de revoluciones, de cambios, de constituciones, de república, de libertades que de pronto se ven truncadas porque aparece de nuevo el absolutismo, es decir, de una serie de cambios en la sociedad que el flamenco como música viva y del pueblo se empaña de todo eso, y esta gente que en un principio, los flamencos me refiero, apenas si eran considerados, si eran tomados en cuenta. Se habla de una época hermética en la que el flamenco se cultivaba dentro de las propias familias, pero que a partir de mediados del siglo XIX, el último tercio del siglo XIX, empieza a hacerse comercial y empiezan a existir lo que se llamaron los cafés cantantes, ¿verdad? En Málaga, en Córdoba, en Sevilla especialmente, en Cádiz, en Granada. Es decir, el flamenco empieza de alguna manera a popularizarse, pero entonces estaba todavía demasiado entroncado a, bueno, pues a las bajas clases sociales y a todo lo que aparejaba. El flamenco, la primera vez que aparece, o de las primeras veces que aparece en la prensa sevillana, en la prensa malagueña, era siempre para hablar de una manera peyorativa. Es decir, que si había un asesinato en un lugar de flamenco, que si había habido una riña, una pelea, no sé, en un lugar de flamenco y habían acabado con una muerte, con detenciones. Es decir, se les llamó flamenco en parte también por todas esas cuestiones, y estaba muy relacionado con los bajos fondos, con la prostitución, con la delincuencia. De hecho, en el siglo XIX y anteriores épocas, hubo la época famosa de los bandoleros, algunos de ellos, entre ellos el Tempranillo, aquel de Estepa, que le diré el nombre, que también fue un grandísimo bandolero, cantaban, Tragabuche cantaba, Diego Corrientes. Es decir, el flamenco ha estado muy emparentado también con esos bandoleros románticos, con lo cual no gozaba de muy buena prensa. Bien, y todo esto, ¿por qué se los cuento? Todo esto se lo cuento para llegar a la generación del 98, que es la que precede, la generación que precede a la del 27, y para que ustedes entiendan la importancia de que los poetas y los artistas, hablamos de poetas, pero la generación del 27 abarcó mucho más, ¿verdad? Tuvo tanta importancia que rescataran de esa situación en la que se encontraba el flamenco cara a la galería, cara al público, y le diesen
con el ejemplo de sus propias personalidades, gozaban de la generación del 27 especialmente gozaba del privilegio de estar absolutamente reconocida y bien vista por la sociedad. Entonces eso para el flamenco fue muy, muy importante, ¿no? El que esos intelectuales le diesen aquella importancia que le dieron. Pero primero les quiero contar, y por eso venía toda esta explicación de los orígenes del flamenco, con sus bajos fondos y la cercanía con la prostitución, etcétera, etcétera, para explicarles por qué la generación del 98 era una generación absolutamente hostil al flamenco. Fueron razones políticas, sin lugar a dudas, por las cuales la mayor parte de la generación del 98 criticó el flamenco o el flamenquismo, y lo hicieron hasta la saciedad. Yo diría casi que era una crítica que ellos extendían especialmente a la tauromaquia, pero los flamencos, por entender que el flamenquismo era la tauromaquia, también el flamenco, esa forma de ser, ellos entendían que formaban parte de la imagen decadente de España. Los cantadores flamencos, los artistas flamencos en general, cayeron bajo esa guillotina, aunque la generación del 98 especialmente, insisto, criticase a la tauromaquia. Pero bien, este asunto ha dado para muchas tesis doctorales, para muchos escritos, para muchísimos trabajos, artículos. Yo quiero rescatar unas palabras de Juan Vergillos que nos van a ayudar a comprender. Juan Vergillos es Premio Nacional de Flamencología de la Cátedra de Jerez de la Frontera y uno de los críticos, escritores e investigadores en activo más destacados de la actualidad. En el Diario de Sevilla publicó un artículo titulado La moda flamenca, en el que analizaba un interesante libro del escritor Eugenio Cobo, que se llama, les digo, también les cito el libro, La gente del 98 ante el flamenco. Juan Vergillo en este artículo aclara que, y les leo textualmente, una de las contribuciones fundamentales de esta obra, de la obra de Eugenio Cobo, es la constatación de que en 1876 y 1895 el flamenco fue no un espectáculo, sino una moda, un tipo de persona, esto de lo que venimos hablando, ¿verdad? Un comportamiento, la chulería, el matonismo, el señorito chabacano, y es contra esto, contra esta moda o esta forma de ser, contra la que se alzan algunas de las voces de la generación del 98 que le venimos contando. Y no especialmente contra la música, sino contra todo lo que rodeaba el entorno de esa música. Muchas veces el flamenquismo era el aire que se respiraba en el barrio o en el sitio donde se produjera el flamenco. Y a pesar de la palabra, parece que no tiene tampoco especialmente mucho que ver con el flamenco en sí, pero sí, como le decía antes, con el flamenquismo. ¿Y qué es el flamenquismo? Es una afición a las costumbres flamencas, nos dice una de sus múltiples acepciones. Es como una especie de cajón desastre, de cajón conceptual, donde caben el cante flamenco y también, como les vengo diciendo, la afición a los toros y a la tauromaquia, entre otros elementos castizos de nuestro acervo popular. Estas costumbres fueron atacadas por la generación del 98, siendo todos sus miembros, a excepción, ahora verán de quiénes, antiflamenquistas, a excepción, no podría ser de otra manera, de los hermanos Machado, Antonio Machado y Manuel Machado, que enfrentándose a su propia generación poética, fueron unos de los autores más queridos y que más han hundido sus raíces y la raíz de su propia poesía en el sentir flamenco. Máxime, siendo como eran, y habría que explicar esto, hijos de Demófilo, el gran folclorista y estudioso sevillano, cuyos libros han sido durante mucho tiempo más que analizados por los distintos gremios de flamencólogos que ha habido a lo largo del tiempo de estudiosos en la materia. Bien,
¿Y por qué esa aversión de los poetas de la generación del 98 contra el flamenco? La debilidad exterior, estamos situándonos en finales del siglo XIX, la debilidad exterior en la que se situó España por la pérdida de las colonias en 1898, más los estallidos revolucionarios internos que se habían sucedido, las guerras civiles, esos enfrentamientos de los que hablamos y que sacudieron todo el siglo XIX, golpe militar tras golpe militar. Toda esa sucesión de acontecimientos, sin lugar a dudas, resultaron en la pérdida del estatus de España como potencia política que había venido gozando a lo largo de los siglos de una manera o de otra. Y esa situación política y social, que tuvo reflejo, por supuesto, también en muchas letras del flamenco, que sería curiosísima otro día analizarlo, cómo los flamencos y las flamencas cantaban a esa sucesión de acontecimientos que se dieron en el siglo XIX, les decía que fue esa pérdida del estatus de potencia política de España frente al extranjero la que insufló una visión muy pesimista en la mayoría de los autores de la generación del 98. Estos miembros intelectuales, poetas, la mayoría de esta generación, fueron absolutamente hostiles, como les he dicho, hacia el flamenco, salvo los hermanos Machado, por esa particularidad de haber nacido en Sevilla, de haber escuchado desde pequeños el flamenco y de haberse criado nada más y nada menos que al lado de su padre, el gran Demófilo. Por lo tanto, la influencia paterna en ellos pesó muchísimo y al paso de tantos años, casi un siglo después, siguen siendo tanto Manuel como Antonio Machado de los artistas más absolutamente cantados por los flamencos en la actualidad. Bien, entonces fue toda esa mezcla de acontecimientos políticos y sociales, ese pesimismo impregnado en la sociedad que sin duda tuvo reflejo en sus artistas y en sus poetas y que sin lugar a dudas influyó para que viesen los de la generación del 98 en los valores del flamenco un ejemplo de decadencia española. ¿Y por qué se daba esto? Se daba esto también porque algunos de ellos observaron que en otros países europeos que les iban las cosas mucho mejor que a nosotros, no existía el componente flamenco, decían algunos de los estudiosos. Bien, a lo largo del tiempo también encontramos ya estudios mucho más fidedignos de lo que fue el flamenco en aquella época y cómo los artistas flamencos, ya una vez entrado el siglo XX, empiezan a gozar de más reconocimiento, aunque costó y mucho que no fuesen considerados como gente de mal vivir, como se dice en algunos de los recortes de periódicos de la época. Bien, el siglo XX comenzó, y lo hizo en Andalucía, como en la mayor parte de España, en 1902, como saben ustedes, llega al trono un jovencísimo Alfonso XIII. Los Borbones en la monarquía, en el Palacio Real. Fue en 1902 y se ha escrito muchísimo sobre la relación del monarca y algunos artistas flamencos. Y permítanme, ya que me dirijo a Málaga, ya que me dirijo a Campillo, al pueblo de Campillo y a Málaga, que repare un poco en el mítico, cantaor mítico, incluso en vida llegó a ser mítico, Juan Brevas, cantaor de Vélez Málaga, que se libró muy pronto de la mili, de acudir a la guerra, no recuerdo bien ahora si fue la guerra se libró de ir a una de las guerras de mediados del siglo XIX, que fue donde él nació, cuando él nació, y por lo tanto, debido a esa circunstancia, él se dedicó pronto al flamenco. Por cierto, se llamaba Antonio Ortega Escalona, era de Vélez Málaga, pero en la historia se le conoce como Juan Brevas porque adquirió el nombre artístico de su abuelo, llamado Juan Ortega, y que vendía brevas que recogía por la sierra aquella de la Sarquía de Vélez Málaga.
Bien, me detengo en Juan Breva, pues como deferencia a mis amigos amigas y amigos de Campillo, como por ser un artista malagueño y porque se habla mucho de la relación que tuvo con Alfonso XIII. Lo cierto es que a quien cautivó él fue Alfonso XII, al padre de Alfonso XIII, pero saben ustedes que murió estando María Cristina estando embarazada de Alfonso XIII, es decir, se dio aquello que la historia ha llamado como la regencia de María Cristina, hasta que Alfonso XIII tuvo la suficiente edad como para tomar el trono, que fue en 1902, como les vengo diciendo. Y Juan Breva fue el único, y subrayo lo del único cantaor, porque se habla de muchos cantaores que actuaron para el rey Alfonso XII, para el rey Alfonso XIII, pero el único que lo hizo en el Palacio Real fue el cantaor malagueño Juan Breva. Es decir, imagínense ustedes hasta qué punto este hombre llegó a ser, fue uno de los padres de la malagueña. Digo uno de ellos porque posteriormente Chacón también le daría forma, la Trini, es decir, muchos cantadores le han dado forma al cante por malagueña, pero Juan Breva fue sin duda el primero, es decir, el que de alguna manera ralentizó los cantos populares que se hacían por toda la provincia de Málaga y les fue dando forma. Bien, todo esto para explicarles que Juan Breva fue el primero que cantó en el Palacio Real y la primera vez que lo hizo, además, el rey Alfonso XII, el padre de Alfonso XIII, se quedó tan cautivado con él que le preguntó ¿qué puedo hacer por ti? Y él le pidió que librara a su compadre de un presidio militar, que estaba el compadre, y efectivamente lo sacó de la cárcel. Cuando se encuentra con Alfonso XIII en una visita del joven rey a Málaga, Juan Breva todavía era el gran cantaor, mítico cantaor que había pisado los más importantes teatros nacionales, y Alfonso XIII se quedó de nuevo maravillado por él, le pidió qué podía hacer, y Juan Breva le recordó que su padre le había concedido una paga vitalicia que ahora el gobierno se le había quitado. De nuevo, otro Borbón que ayudó a Juan Breva, porque si Alfonso XII lo ayudó en su día, también Alfonso XIII le recuperó esta paga. Bien, se hablaba mucho, como les digo, de la buena relación que tenía Alfonso XIII con algunos artistas flamencos, entre ellos el cantaor malagueño Juan Breva, en quien me he detenido por explicarle una anécdota malagueña. Pero fíjense lo que son las cosas. Aquel grandísimo cantaor de quien decía Federico García Lorca, ahora ya estamos entrando de nuevo en la generación del 27, que tenía voz de niña y cuerpo de gigante, aquel grandísimo Juan Breva le ocurrió lo que le ocurrió a muchos flamencos, incluso a los que llegaron a hacerse famosos en vida como él y que consiguieron reunir grandes sumas y cantidades de dinero, que murió absolutamente en la miseria. De hecho, tuvieron que vender incluso una pillacorbatas de oro que le había regalado Alfonso XII para pagar su entierro, porque Juan Breva murió ciego y en la miseria. Fíjense lo que son las cosas. Federico también lo dice en uno de sus poemas, como Homero murió ciego, dice Federico, y en la miseria. Bien, continuamos antes de llegar a la generación del 27, porque es muy importante explicarles. El siglo XX, como les digo, comienza en Andalucía con el reinado de Alfonso XII y sería un andaluz también quien en 1923 dieron golpe de Estado e impusiera una dictadura. Primo de Rivera, la dictadura de Miguel Primo de Rivera, que era jerezano. Pero antes de 1923 nos detenemos en un año crucial, 1922. Y nos venimos a Granada, a mi tierra, porque serían gran parte de la generación del 27 los que encandilaran al mundo entero a través de uno de los acontecimientos históricos del flamenco más importantes que se han dado en la historia de esta música joven, permítame que le diga música joven, porque el flamenco como lo conocemos, tal y como lo conocemos, apenas tiene 100 años de historia y tal y como desde que nació, no sabemos si 200 o 250, pero es una música joven si lo comparamos con otras músicas que tienen bastantes más centurias. Bien, les decía que en 1922
los días 13 y 14 de junio, en Granada, en mi Granada, la tierra de Federico García Lorca, se produjo quizá uno de los acontecimientos más importantes de la historia del flamenco, sin lugar a dudas, con letras de oro. El primer concurso de cante hondo. ¿Cuáles eran las pretensiones de este concurso? Este concurso que contó en su organización nada menos que con, por supuesto, Federico García Lorca, don Manuel de Falla, que también estaba próximo a la generación del 27, como músico en este caso, y un larguísimo etcétera de artistas e intelectuales, entre los que se encontraba también, generación del 27, Juan Ramón Jiménez, el premio Nobel de Moguer, andaluz, que pretendían darle al flamenco la importancia que hasta entonces se le había negado. Todavía estaban vivos algunos de los integrantes de la generación del 98, entre ellos Eugenio Noel, que permítanme que les lea, para que vean hasta qué punto eran antiflamenquistas, permítanme que les lea unas palabras que había escrito Eugenio Noel a principios del siglo XX. Dice: un hombre flamenco es un ser humano a quien toda clase de cuestiones le traen sin cuidado, a excepción de las que puedan afectar a su interesante persona. Bueno, ahí se pueden hacer ustedes una idea de cómo veían a los flamencos los de la generación del 98. Y todavía Eugenio Noel escribía en la prensa y arremetía duramente contra los flamencos. Arremetió muy duramente desde Madrid. Eugenio Noel escribía en prensa, como les digo, arremetió contra la organización de este concurso que, como saben, él consideraba, como toda su generación, decadente. Pero fue un concurso que recaudó una suma importante de dinero y que buscaba la pureza del cante. ¿Y por qué se hizo esto? Porque ya a finales del siglo XIX y principios del XX se dio un movimiento dentro del propio flamenco que se llamó la ópera flamenca. ¿Y qué era la ópera flamenca? Bueno, los artistas empezaron a dejar los cafés cantantes, empezaron a dejar las salas en las que habían subido por primera vez a los escenarios y se agruparon en torno a trupes de artistas que recorrían toda la geografía nacional, incluso viajaban al extranjero en barcos entonces, incluso a América, realizando giras en plazas de toros, en grandes teatros, donde intervenían a veces incluso hasta 20 cantaores, había humoristas también, había un espectáculo de variedades que dio mucha vida a los artistas flamencos, pero dejaron de cantar los cantes más serios, como eran, por ejemplo, la seguirilla, la soleá, las tonás, los cantes considerados primitivos y que eran apreciados por los grandes aficionados al flamenco, y sin embargo le dieron más salida a cantes que al público. Hablamos de épocas en las que ni siquiera había sonido, es decir, la mayoría de los artistas de la ópera flamenca tenían mucha potencia en la garganta y conseguían levantar al público con su fandango y con las letras de fandanguillo. Ahí hubo un sinfín de cantaores que crearon sus propios fandangos, su propio estilo inconfundible. Pues imagínense ustedes de Manuel Vallejo, la Niña de la Puebla, la Niña de los Peines, Pepe Pinto, Pepe Marchena, Niño de la Huerta. Ahí estamos hablando de todo lo grande de lo que se llamó la época de oro del flamenco, Manolo Caracol, sin lugar a dudas, pero que de alguna forma habían dejado, no porque no los cultivaran bien, sino porque no los necesitaban, habían dejado de lado los cantes flamencos tradicionales para darle más salida al fandango, porque era lo que más llamaba la atención entonces al público, que llenaba las plazas de toros de toda la geografía. Bien, en ese sentido se organizó el concurso de 1922, auspiciado por gran parte de esa generación del 27, y ese concurso de 1922 se hizo para que de alguna forma los artistas que participaran, los cantaores, fuesen no profesionales, es decir, no querían profesionales de la ópera flamenca, querían artistas poco conocidos. Y de ese concurso salió, por ejemplo, un primer premio fue a parar al famosísimo, y entonces tenía 13 años, jovencísimo, Manolito Caracol, y el otro primer premio se compartió la limón con el Tenaza de Morón, un viejo, en la época, en 1922, tener 63 años era tener muchísimos años, que había venido andando desde Puente Genil, donde vivía, aunque él era de Morón de la Frontera,
y que era el favorito del jurado, todo hay que contarlo. Lo que ocurre que el padre de Manolo Caracol, viéndoselas venir el día de antes, le dijo: tenazas tú y yo nos vamos a tomar una copita de vino aquí, que nos vamos, que tal, que tú eres el primer premio, que has cantado. Y el viejo pobretico mío al día siguiente con un resacón tremendo porque se bebieron las viñas de Domé. Pues el propio jurado se sorprendió y decía: hay que ver a este hombre que no está en sus facultades plenas como ha estado estos días anteriores. Bien, una anécdota que queda ahí en los anales de la historia del concurso de 1922. Por lo tanto, frente a la zozobra y el antiflamenquismo de la generación del 98, fíjense que la mayoría de los intelectuales de la generación del 27, una gran parte se encontraban en la organización de este concurso, incluso ponían parte de su empeño, parte de su tiempo, lo dedicaban en levantar o sacar el flamenco de esa mala fama en la que se encontraba. Como ustedes saben, después se proclama la República en 1931 y bueno, esto nos daría ya para hablar desde muy distintos ámbitos, porque la generación del 27, la mayoría de ellos, como saben ustedes, fueron exiliados, como muchos de los artistas flamencos. Bien. Muy importante también el torero Ignacio Sánchez Mejía, que tenía un romance con la bailaora argentinita, muy amiga de Federico García Lorca, y también muy importante el cantaor Manuel Torres, de quien decía Federico García Lorca que tenía tronco de faraón y cultura en la sangre. Fíjense qué cosa más bonita, qué manera de llamar a la genética, ¿no? en cuestiones poéticas. Y fueron muy importantes también en el concurso de cante jondo, y fue Sánchez Mejía en aquella época el que patrocinó de alguna manera o produjo el espectáculo en las calles de Cádiz, que por aquellos años, y auspiciado por la Argentinita, era de lo más sonado. Bien, y llegamos a esta generación absolutamente brillante. Hacía muchos siglos que no se concentraba un número de artistas tan importante y con tanta repercusión, entre los que se encontraba Luis Cernuda, por supuesto Federico García Lorca, Miguel Hernández, Rafael Alberti y un larguísimo etcétera de artistas. Insisto, la generación del 27 fue un movimiento cultural que para el flamenco significó un antes y un después. A partir de los esfuerzos de estos artistas, de estos nombres tan importantes como el propio premio Nobel Juan Ramón Jiménez, y como un larguísimo etcétera de personalidades del mundo de la literatura enmarcadas dentro de la generación del 27, sus esfuerzos por dignificar el arte flamenco, a pesar de lo que costó después de la guerra levantar esta música, pero dieron sin duda sus resultados, porque el flamenco llegó a ser conocido en el mundo entero y empezó a ser apreciado. Hoy día todavía seguimos recogiendo los frutos que sembraron estos grandes artistas de la poesía para con respecto al flamenco. Federico García Lorca, Rafael Alberti y Miguel Hernández fundamentalmente, permítanme que me centre en ellos, pero han sido los artistas, junto con los Machado, los artistas, los poetas más cantados por los artistas flamencos. Daría para mucho rato explicarles cómo cada uno de estos poetas, incluidos los Machado, aunque sean anteriores, han sido grabados a lo largo de los tiempos, estando prohibidos muchos de ellos. Algunos de los artistas flamencos intentaron y grabaron y colaron al régimen franquista algunas grabaciones. Otros, como el caso de Enrique Morente, no pudieron publicar. En 1972 grabó el homenaje a Miguel Hernández, no pudo publicarlo. Sí lo hizo en México el poema Andaluces de Jaén, que hoy día está considerado un himno de la provincia de Jaén. Aceituneros altivos, decidme en el alma quien trabaja los olivos andaluces de Jaén, porque era considerado absolutamente subversivo por el régimen. Bien, Federico García Lorca dedicó muchísimas páginas al flamenco, a los gitanos especialmente. Tiene una teoría del duende
una conferencia que ofreció poco antes del concurso de 1922 en el Centro Artístico de Granada, que yo les recomiendo a ustedes que la lean. Y Federico, como les digo, ha sido uno de los más queridos, especialmente por su debilidad por el pueblo gitano andaluz, por esa manera de retratarlo desgarradora, absolutamente desgarradora en sus poemas. Los gitanos, entre ellos grandes gitanos como Camarón de la Isla, lo grabaron, lo cantaron y todavía hoy sigue siendo un icono y una referencia dentro del mundo del flamenco. Recuerden La leyenda del tiempo, que marcó también un antes y un después en la música flamenca y en la música en general de Camarón de la Isla, con la producción de Ricardo Pachón. Muy importante también el trabajo de Enrique Morente en torno a la figura de Federico García Lorca, y muy importantes también esa trilogía de coplas de poetas andaluces, del profesor cantador Alfredo Arrebola de Villanueva Mesía, Granada, que recibió el Premio Nacional de la Música en los años 70 por esa trilogía en la que canta a Machado, canta a Alberti y canta a Federico García Lorca. Me detengo en estos tres autores porque tanto Federico como Rafael Alberti, del puerto de Santa María, que se había criado escuchando cantar, fueron absolutamente acogidos por los flamencos y grabados hasta la saciedad en los años 70, especialmente los 80 y los 90. De Rafael Alberti les voy a hacer, aprovechando que tengo la guitarra aquí, una de sus letras adaptadas o más adaptadas al flamenco. Si mi voz muriera en tierra, a llevarla al nivel del mar. Si mi voz muriera en tierra y nombrarla capitana de un blanco bar de guerra, deseando una cosa, parece un mundo, luego que se consigue, tan solo es humo, tan solo es humo, tan solo es humo, deseando una cosa, parece un mundo. Y mi voz condecora con la insignia marinera, y mi voz condecora sobre el marinero el ancla, y sobre el ancla una vela, y sobre la vela el cielo, y sobre el cielo una estrella, y deseando una cosa, parece un mundo, luego que se consigue, tan solo es humo, mare, tan solo es humo, deseando una cosa, parece un mundo. Bueno, ya han visto que tocando no soy nada del otro mundo, apenas me doy 4 acordes, bien. Pero era un ejemplo, esto lo grabó Enrique Morente, lo han grabado muchísimos artistas a lo largo de la historia, de cómo se le ha cantado a Rafael Alberti. Y por cerrar esta trilogía y por cerrar también esta charla de Miguel Hernández podríamos hablar mucho. Yo antes le he recomendado un libro maravilloso de José Gelardo, de Miguel Hernández y el flamenco, porque es absolutamente brillante conocer la historia de este absolutamente humilde pastor oriolano, que a través de sus primeros encuentros bucólicos y de sus primeras lecturas que él mismo se propiciaba, pudo comprender el sentido de la literatura y pudo crear ese universo absolutamente rico en paisajes, rico en figuras retóricas y en imágenes.
y relacionarlo con el flamenco y con la música que él cultivó también, porque cuentan por ahí que era repentista, que incluso se cantaba algo y que componía letras, como le he dicho antes, para algunos cantadores de la época de la ópera flamenca de las que le hablo, como Niño de Fernán Núñez o El Niño de Orihuela. Bien, a Miguel Hernández se le ha cantado muchísimo, muchísimo. Se le ha cantado, yo creo que la mayoría de los grandes artistas actuales, desde Carmen Linares, Enrique Morente, el propio Camarón de la Isla, no sé si han escuchado ustedes, tiene grabado aquello del pez más viejo del río, de tanta sabiduría, que es precioso, un fandango del Gloria, ritmo, le toca la guitarra, ritmo de Huelva, precioso. Yo creo que los grandes artistas actuales de la historia del flamenco, de la historia más reciente, casi todos le han dedicado algún ratito a Miguel Hernández. A mí, por encontrarme en Granada, me gustan especialmente las versiones de Enrique Morente, las he conocido más de cerca y me gustaría hacerle algo pequeñito del el poema Sentado sobre los muertos que grabó Enrique Morente de Miguel Hernández. Dice: que mi voz suba a los montes, que baje a la tierra y truene, eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. Y cantar y repetir a quien escuchar me debe, cuanto a tierra, cuanto a pobre, cuanto niño se refiere. En los veneros del pueblo, desde ahora y desde siempre, varios tragos en la vía y un solo trago la muerte. Han sido fragmentos de ese romancero de ausencia de Miguel Hernández. Bien, insisto, especialmente Rafael Alberti, también ha sido cantado Juan Ramón Jiménez, Alto Laguirre, es decir, han sido cantados muchos, pero especialmente Rafael Alberti, Federico García Lorca y Miguel Hernández han sido los cantadores de la generación del 27 más aclamados por los flamencos por cuestiones obvias de cercanía. También mucho, insisto, en los hermanos Machado. Pero ya concluyendo y a modo de resumen, el flamenco, que nació entre las clases populares, como les digo, que al principio gozó de tan mala fama en la prensa, que incluso la generación del 98, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, fue absolutamente beligerante contra los artistas flamencos, encontró una balsa, un bálsamo, mejor dicho, como una especie de oasis en mitad del desierto, en los artistas de la generación del 27, que absolutamente obnubilados por la categoría estética, musical y poética del cante flamenco especialmente, pero del flamenco en general, del baile y de la guitarra, quisieron darle una dimensión internacional, quisieron que como el jazz, esta música se conociera en todos los rincones del planeta. Y ese empeño de la generación del 27 sirvió sin lugar a duda para que los artistas flamencos alcanzaran ese reconocimiento tan ansiado y que finalmente hoy día, incluso en tiempos del confinamiento como los que nos encontramos, sigan gozando de los privilegios y de los privilegios de sentirse hijos de esta tierra y profesar una música popular
difundir por el mundo entero una música popular que la crearon mujeres y hombres que no sabían leer ni escribir y que sin embargo escribieron algunas de las páginas, válgame la imagen y válgame la comparación, algunas de las páginas musicales más importantes de la historia de la música del siglo XX. Termino esta charla mandándoles un fuerte abrazo al pueblo de Campillo, felicitando al Ayuntamiento, a la Concejalía de Cultura y a la editorial Atrapasueños por su trabajo y por esta maravillosa y significativa Feria del Libro a través de las redes. Les mando un fuerte abrazo y les pido que sigan quedándose en sus casas, que seamos todos, de alguna manera, somos responsables de forma colectiva de nuestro futuro, hoy más que nunca, y que juntas y juntos conseguiremos salir de esta situación en la que hoy nos encontramos. Salud, muchos libros, leer en estos días es crecer como personas y es fundamental para ser mucho más libres y para ser, incluso, diría yo, mejores personas, pero en cualquier caso, mujeres y hombres libres, a quienes nadie el día de mañana pueda engañar. Fuerte abrazo y salud para todos.